a través de nuestra vida cristiana, aun cuando nosotros podamos llevar mucho tiempo y ya hayamos experimentado sanidad, crecimiento y también expansión, volvemos a necesitar volverse a ser sanados en algunas cosas y volvemos a escuchar la voz de Dios para poner nuestra atención de que hay cosas en las que de nuevo tenemos que madurar y hay cosas en las que de nuevo tenemos que avanzar para expandirnos. Entonces, por un lado es como una ruta, pero por otro lado es un ciclo. Y el concepto de familia, que para nosotros es un concepto favorito para identificar al cuerpo de Cristo, tiene este peligro de que si solamente nosotros enfatizamos esta invitación que tenemos de parte de Dios como papá, para sentarnos a la mesa y saber que Él nos ama incondicionalmente y que presta atención a nuestros dolores, nuestras necesidades y quiere ser parte de traer vida a nosotros en medio de ellas, si solo enfatizamos eso y nada más, y nunca enfatizamos cómo Él también quiere sanar, quiere que nosotros maduremos y quiere que nosotros no pongamos el foco de nuestras vidas solo en nosotros mismos siempre, sino que también podamos ir más allá, podemos terminar enfermándonos emocional y espiritualmente. Porque una vida centrada en uno mismo, el 100% del tiempo, es una vida que termina enfermándose. Y en ese contexto, este año, para nosotros el énfasis tiene que ver con madurar. Eso es lo que estamos enfatizando en particular este año. Y también el tema de haber empezado un tiempo de discipulado está enmarcado en ese contexto. Y empezamos con este estudio juntos que tiene que ver con un panorama bíblico desde la perspectiva de la iglesia que somos en el movimiento de la Viña, para poder ir sentando un contenido que nos una y que traiga herramientas, que traiga claridad acerca de lo que creemos, acerca de lo que la Biblia dice respecto de la historia en general y nuestro lugar en ella. Y con todo ese trasfondo es que hoy quiero compartir con ustedes algo que guarda relación con el valor de madurar. Y quiero enfatizarlo desde esa perspectiva, lo valioso que es madurar. Que no es lo mismo que pararme acá y mirar con una doble intención como pensando en alguien en específico y decirle a alguien que sea inmaduro, sino que tiene que ver con poder ver la invitación y el valor, lo bueno que es para nosotros madurar. La Biblia dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. En Lucas 2 se relata este evento en el que Jesús, siendo un niño, se arranca de sus papás, le pierden la vista, ¿cierto? Y terminan encontrándolo en el templo. Y todos los maestros de la ley en el templo se sorprenden tanto de sus preguntas como sus reflexiones y todo lo que él decía, pero sus papás estaban aterrados y cuando lo encuentran lo llaman la atención y Jesús le responde: ¿acaso no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Pero después de esa tremenda respuesta que puede parecer como que Jesús no se comportaba como un niño, sino que se comportaba como Dios, siendo niño en su casa en relación a sus padres, nos encontramos con el término de este capítulo. Voy a abrir mi Biblia acá en la aplicación. Y Lucas 2:51. Tengo acá guardado el 52, pero el 51 quiero leerlo igual. Porque dice, primero, ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir. Pero en el 51 dice así: luego regresó Jesús con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Y luego este versículo que ya leí: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús, cuando fue niño, vivió como niño. Y a pesar de ir experimentando, aquí hay un misterio y hay una parte sobre la que nosotros igual somos invitados a poner atención. A pesar de que Jesús era divino, era también humano. Y
aquí hay una rareza en esto, y es que no era 50 y 50%, que es lo razonable, sino que era 100% y 100%. O sea, era totalmente humano, pero también totalmente divino. En su humanidad era tan humano, era tan común, que cuando él se revela leyendo acerca de sí mismo en su pueblo natal, que la profecía de Isaías se cumplía en él, la gente consideró que estaba diciendo una atrocidad, porque ellos lo habían visto crecer y habían comprobado en sus relaciones en el tiempo juntos que Jesús era una persona común. Ahora Jesús luego dice: ¿alguno de ustedes puede echarme en cara algo que yo haya hecho que sea pecaminoso? Dice: ¿alguno de ustedes puede redarguirme de maldad? Y efectivamente, ahí la gente hacía como el ejercicio mental de rebobinar y decir: este hombre era un hombre totalmente especial. Este hombre realmente no hay nada que haya hecho que no sea justo. Ha practicado la justicia de manera perfecta, pero era tan humano que para la gente era perturbador escuchar que Jesús pudiera hacer algo más. Ahora, en su divinidad, obviamente, nosotros le vemos a través de la Biblia y nuestra propia experiencia como este Jesús que murió y resucitó. Y a veces eso nos lleva como a perder la perspectiva de lo tan humano que fue. Y este es uno de esos pasajes que revela esa faceta humana. Jesús, después de que hubo este evento, esta conversación, llega a su casa y la Biblia dice que se sujetó en obediencia a sus papás y vivió como un niño obediente. Y luego experimentó un proceso de madurar, como todas las personas necesitamos experimentar a lo largo de nuestras vidas. Y él maduró integralmente. Al mismo tiempo que iba creciendo en estatura, como este proceso biológico natural, él también iba creciendo en sabiduría e iba creciendo en gracia con Dios y en gracia en relación a las personas. La gente tenía un buen concepto de él, había un buen testimonio de su vida y la gente reconocía eso. Respecto de nosotros, entendiendo que si esto fue necesario para Jesús inclusive, entonces evidentemente para todos nosotros es también necesario. Y pasa que a veces en los contextos de iglesia solamente enfatizamos este aspecto de la madurez espiritual. Porque evidentemente nosotros en la medida que conocemos a Dios vamos experimentando distintas estaciones en nuestra relación con Él, y al principio nuestra primera experiencia debiera ser ver cómo Él se revela en nuestras vidas como este Dios de amor, que en Jesús se entregó a sí mismo para darnos vida y salvación. Pero luego, en la medida que ya hemos abrazado esta verdad y nos hemos comprometido con ella, también somos invitados a volvernos sus discípulos y a practicar la justicia. El practicar la justicia está en un nivel más elevado que el reconocerme como hijo y decidir creer. Ahora, eso tiene que ver con la madurez espiritual y podríamos decir muchas más cosas respecto de la madurez espiritual. Pero pasa, y a veces lo pasamos por alto, y en este tiempo es peligroso pasar esto por alto, que la madurez natural de una persona es un requisito indispensable para poder experimentar madurez espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Si yo soy una persona emocionalmente inmadura, relacionalmente inmadura, si soy una persona naturalmente inmadura, si soy una persona que no quiere asumir responsabilidades comunes en la vida, si no quiero asumir ninguna responsabilidad en mi casa, si no quiero asumir ninguna responsabilidad de vida, entonces es poco probable, diríamos incluso imposible, que esa persona pueda ser una persona sabia en cuanto a su relación con Dios. Una persona que verdaderamente pueda experimentar la presencia de Dios y llevarla a un nivel de madurez en lo espiritual. Porque el tener una relación con Dios siempre va a ser algo que va a desafiar nuestras vidas de manera integral. Los planes de Dios son buenos para nosotros y son buenos en todas las dimensiones de nuestra vida.
Si bien Dios, la Biblia dice que Dios es espíritu, Dios es Señor sobre toda la creación y todas las dimensiones de la experiencia humana son áreas en las que Él quiere intervenir. Él no quiere quedar fuera de ninguna de nuestras facetas de la experiencia de ser seres humanos. Por lo tanto, Él anhela para nosotros bendecirnos en cuanto al fruto de nuestro trabajo y hacerse parte de la realidad del trabajo de las personas. Él anhela bendecirnos relacionalmente. Él anhela que nosotros tengamos relaciones sanas. Él anhela para nosotros que nosotros podamos tener relaciones familiares saludables. Y Él anhela que nosotros seamos parte de una comunidad de iglesia local y que tengamos una vida espiritual que sea vivificante y que sea apasionada. Él no anhela solamente esto último, Él anhela todo esto para nosotros. Y si yo soy una persona, por ejemplo, en algo tan simple como que no quiere trabajar o no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad, eso va a ser un contrasentido de los planes buenos, integrales de Dios sobre mi vida. Ahora, en el proceso de ir madurando, nosotros experimentamos constantemente cambios, tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros. Pasan cosas a nuestro alrededor que van cambiando constantemente y también cosas en nuestro interior van cambiando constantemente. Hay cosas tan ineludibles como el crecimiento físico de alguien que está en desarrollo. ¿Cómo resuelvo, por ejemplo, el hecho de que no quiero trabajar porque la persona que está por sobre mí, ¿no es cierto?, me daña constantemente? ¿Cuál sería como la salida a esa situación? La salida de eso, ya. Y sobre todo una persona que se dice muy cristiana. Perfecto. Hay que separar el contexto de lo que estoy diciendo como alguien que no quiere trabajar porque no quiere asumir responsabilidades en su vida y alguien que puede estar experimentando una situación amenazante, mala o haber vivido incluso un trauma. Si yo experimento un trauma o estoy pasando una situación que me hiere constantemente, voy a tener que volver a lo que yo decía al principio como introducción. Quizás yo ya maduré en esta área, entiendo que soy un adulto y como tal responsable de asumir ciertas cosas. Sin embargo, el exponerme a una situación que me hiere me va a llevar de nuevo a un proceso de sanar. Voy a tener que volver a sanar y luego avanzar hacia retomar la senda de madurez que quizás yo ya había abrazado. Entonces, cuando digo trabajar es una expresión natural de una persona madura, no estoy diciendo que todas las personas que no trabajen son inmaduras. Tampoco estoy diciendo que el tipo de trabajo al que hago referencia es un trabajo remunerado de oficina o de terreno o profesional o el ejercicio de un oficio, sino que estamos hablando de el contribuir con lo que yo tengo. Precisamente cuando una persona que está por sobre ti no te deja cumplir tu misión de servir. Claro, esa es una situación casuística, es un evento que ocurre que justamente da cuenta de algo que no está funcionando bien, que no es parte específicamente de este tema, porque la persona que experimenta el dolor de una situación en un ambiente laboral tóxico, sobre todo cuando el ambiente puede ser propiciado por la persona que tiene el rol de liderar y cuidar al grupo, eso es un evento disruptivo que expresa algo que está mal. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a lo que está mal? Ahí vuelve a plantearse un poco, como retomando esto, la posibilidad de nosotros de madurar. ¿Cómo respondemos nosotros luego a las situaciones que ocurren en nuestro entorno? Algunas de ellas buenas, otras desafiantes y otras derechamente malas. En algunos casos, el madurar precisamente nos va a llevar a renunciar. En otros casos, a tomarnos un tiempo y decir, esto está afectando mi salud y tengo que tomarlo quizás con seriedad. No va a haber una respuesta preconcebida para todas las personas. Cada situación que expresa una realidad no buena que ocurre en nuestro entorno va a requerir muchas veces que nosotros tengamos una relación con Dios para poder escucharlo a Él
o escuchar cuáles son los principios que Él ya ha dejado en su palabra para tomar mejores decisiones. No hay recetas así como que funcionen el 100% de las veces. Sin embargo, pasa esto. No todo lo que nos causa dolor es pecado o quebranto, heridas que nos han causado, sino que también hay una parte de dolor que experimentamos producto de nuestra propia inmadurez muchas veces. Y es importante como diferenciarlo, porque va a haber momentos en los que vamos a ser heridos por otras personas. Va a haber momentos en los que la vamos a pasar mal porque el mundo está gobernado todavía por el pecado y hay estructuras en el mundo que son injustas y pasan cosas que están mal, y esas cosas cuando ocurren y nos ocurren a nosotros nos hieren. Pero a veces nosotros podemos reducir todo lo malo que nos pasa solo a factores externos. Y esto también hay que diferenciarlo porque tampoco estoy hablando de que internamente solamente en nosotros haya en estos escenarios pecado. A veces el tema no se trata de el pecado que hay en nosotros, sino de las cosas que necesitamos desarrollar, que a estas alturas, por el tiempo que conocemos a Dios o por la etapa de vida que estamos viviendo, ya deberíamos haber desarrollado, pero por distintos motivos no los hemos desarrollado suficiente. A lo mejor yo crecí en un ambiente tan cuidado, tan bueno, que nunca me enfrenté a una amenaza, porque mis papás me súper cuidaron y lo hicieron súper bien y fueron súper tiernos, proveedores, cariñosos, y me tocó ir a un colegio donde me trataban bien, me llevaba bien con mis compañeros. Nunca experimenté que alguien me insultara, nunca experimenté como carencias. Puede ser que la experiencia de alguien haya sido eso, y eso fue una experiencia buena. Sin embargo, cuando de pronto me veo en otro momento de mi vida y me toca lidiar con que la gente hace cosas malas y esas cosas malas me pueden herir a mí, me veo enfrentado a cómo respondo yo frente a esto. ¿Cómo respondo yo frente a esto que nunca me tocó lidiar? A lo mejor al niño que vive frente a mi casa, que fue al mismo colegio, pero le tocó un curso que era distinto, un ambiente mucho más desafiante, tensionante, donde pasaban cosas malas, y tuvo que pasar por un proceso de aprender a ser sano en sus relaciones, porque le tocó una situación difícil. Ahí está. Ese tipo de cosas nos dan muchas veces la oportunidad para madurar. Y eso no significa que si yo a X edad en mi adultez nunca lidié con eso y me toca lidiar ahora, no significa que yo haya hecho algo malo. Simplemente implica que hay áreas en mi vida que no me ha tocado enfrentar todavía y que como consecuencia de eso todavía no he desarrollado las herramientas para responder adecuadamente en esa área. Pero cuando uno llega a la adultez, se espera que en términos generales uno tenga una capacidad para responder como con un mínimo en ciertos contextos. Y se espera que uno pueda desenvolverse de una forma que sea saludable. Cuando una persona es completamente infantil, teniendo la edad de un adulto, la gente advierte eso y advierte que eso no es algo saludable. ¿Por qué? Porque yo puedo ser juguetón, puedo ser divertido, puedo ser chistoso, pero ser inmaduro no es algo bueno. Ser una persona irresponsable sistemáticamente, ser una persona que no es capaz de hacerse cargo de sí misma, este tipo de cosas no son buenas. Ahora, en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos pudiendo también dar distintas y mejores respuestas a las mismas cosas. Cuando un bebé, por ejemplo, uno le cambia el poto, no espera que el bebé te agradezca, porque el bebé está ahí en una posición en la que necesita ser cuidado y nosotros somos responsables de su cuidado si somos los papás o la persona a cargo de su cuidado, y el bebé no va a hacer nada que responda. Sin embargo, cuando un hijo tiene 5, 6 años, 7 años, y alguien hace algo por él o por ella, y nuestro hijo no responde con un gracias,
nosotros inmediatamente reforzamos que esa es una conducta inadecuada, que cuando alguien hace algo para tu bien, tú tienes que dar las gracias. Y esperas eso de un niño de 7 años y no de un bebé. No porque el niño de 7 años tenga que ser maduro en cuanto a la expresión de la palabra como completamente, sino porque se espera que, de acuerdo a su desarrollo, acorde a él, vaya teniendo expresiones que reflejen una madurez. Cuando nuestra vida llega a la adultez, se espera que nosotros hayamos aprendido varias cosas que nos permitan responder adecuadamente a distintos contextos. Ahora, la Biblia enseña ampliamente el tema de que es necesario madurar. Y la Biblia lo expresa hablando desde la madurez espiritual, pero haciendo referencia a que la madurez natural es también imprescindible. Y hay hartos pasajes que hablan de eso, pero voy a leer unos pocos simplemente para que quede clara esta idea de que es una enseñanza que está en la palabra de Dios. Voy a leer Hebreos 5 al final del capítulo y el primer versículo del capítulo 6. Aquí el autor de Hebreos está amonestando a una comunidad que está teniendo una forma de vivir inmadura. Y su forma de vivir inmadura ha quedado expresada porque han sido bombardeados con ideas para ser confundidos, pero ellos ya habían sido enseñados por mucho tiempo. Entonces se esperaba que el fruto de esa permanente enseñanza hacia ellos se manifestara en que cuando alguien viniera a querer confundirlos, ellos ya tuvieran las herramientas para poder responder en forma madura. Entonces, Pablo dice esto: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Cuando alguien conoce a Dios, al principio la experiencia más importante es saber que Él nos ama, que nos invita a arrepentirnos de nuestra manera de vivir y lo que sabíamos o ignorábamos acerca de Jesús y depositar nuestra fe en Jesús para llegar a ser parte de la familia de Dios. Pero a la medida que llevamos tiempo con Él, Él también nos invita a que podamos madurar y transformarnos en sus discípulos. Y no que estemos hablando todo el tiempo solamente de que Él nos ama y fuimos salvados, sino también de cómo respondemos nosotros. Ahora, el lenguaje que usa el autor tiene que ver precisamente con que necesitamos madurar. Pero esta idea no es una idea que esté aquí solamente, sino que también Efesios 14, 13, 15 dice: el proceso de ser discipulados continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Pedro en 1 de Pedro dice también que nosotros no debemos ser como niños en cuanto a nuestra manera de pensar. Tenemos que ser como niños en cuanto a la inocencia respecto de la maldad. Pero no en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar debemos ser maduros. A veces nosotros idealizamos esta figura de Jesús diciendo:
el que quiere entrar al reino de los cielos debe ser como un niño. Y pensamos que lo que está diciendo es que tenemos que ser literalmente como un niño en el absoluto sentido de la palabra. Y Jesús muchas veces hace estas referencias al corazón que tiene un niño, a la inocencia, a la capacidad de creer plenamente. Pero una y otra vez encontramos referencias en la Biblia respecto de que esto no significa que nosotros tengamos que retroceder en el ejercicio de distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo. Eso es algo necesario. El que nosotros tengamos la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo es algo que nos ha dado Dios. Es algo bueno, es una capacidad de los hijos de Dios. Si bien la serpiente le mintió a Adán y Eva engañándolos y les dijo, ustedes van a ser como Dios al momento de distinguir entre lo bueno y lo malo, esto ha sido redimido por Jesús en la cruz. Y el distinguir entre lo bueno y lo malo hoy es una capacidad dada por Dios a sus hijos. Y es una capacidad que Dios también ha dado a la creación, pero al resto de la humanidad digo, pero particularmente a sus hijos, ha llevado esto a un nivel más alto. Entonces, cuando este pasaje decía que las personas que son maduras han llegado a la madurez por el ejercicio y la práctica que los lleva a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, está desarrollando esta idea. Somos maduros espiritualmente cuando hacemos estas cosas, dejando entrever que la madurez es algo no solo bueno, sino también necesario. Y la figura que usa parte de esta referencia al tipo de alimento que consumen los bebés y cómo se espera que a la medida que el bebé se va desarrollando naturalmente, vaya consumiendo otro tipo de alimento. La figura plantea la idea de que nosotros, en la medida que vamos conociendo más a Dios, vamos consumiendo otro tipo de contenidos, otro tipo de desafíos, otro tipo de enseñanzas más profundas. Sin embargo, esto funciona para los dos lados. Al mismo tiempo nos está diciendo que un bebé saludablemente en su desarrollo tiene que pasar de ser bebé a ser niño. Lo mismo que decía el pasaje que leí acerca de Jesús. Jesús pasó de ser niño a ser una persona que crecía en estatura, que crecía en su intimidad con Dios, en sabiduría y en sus relaciones con las personas. El desarrollo natural es algo saludable. Y mientras nosotros vamos creciendo, se espera que vayamos dando respuestas a todo lo que ocurre en nuestro entorno e incluso en nuestro interior que sean adecuadas, que se vayan transformando, que vayan creciendo, que sean mejores. Frente a una situación desafiante de su entorno, un adolescente responde de una forma. Y un adulto frente a la misma situación se espera que responda de otra forma. Uno no se extraña demasiado si es que un adolescente, por ejemplo, es expuesto a vergüenza o alguien se burla de él o alguien lo ofende y la respuesta de un adolescente sea dar un golpe. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es común que el control de impulsos sea menor y que haya más desinhibición en esta área. Sin embargo, cuando un adulto en una situación similar responde de la misma forma, entendemos que esa persona tiene un problema. Un adulto no puede responder golpeando a otro porque se sintió ofendido. Distinto es si alguien defiende a otro o situaciones así, pero una respuesta en lo físico, en violencia, no es una respuesta que nosotros ponderemos como buena. Tampoco la ponderamos como buena en el adolescente. Lo vamos a llamar a conversar y vamos a decir que lo que hizo estuvo mal, pero no nos va a sorprender demasiado, porque como es adolescente, sabemos que todavía no ha madurado en esta área y el error que cometió nos da la oportunidad de conversar con él para explicarle que eso estuvo mal. Es parte de su desarrollo, pero en un adulto es algo objetivamente malo. Y como sociedad reconocemos, más allá de ser cristiano, que el que alguien responda violentamente a una situación es algo que está mal. Y si lo hace a través de golpes, entendemos que es algo que está mal. ¿Por qué? Porque se espera que la gente, en la medida que madura, vaya dando mejores respuestas a los mismos desafíos. Esa es parte de la madurez. Ahora,
Yo decía que es imposible ser maduro espiritualmente si es que yo no soy maduro naturalmente, siguiendo este mismo ejemplo. Si yo soy una persona cuyos impulsos son incontrolables, es muy poco probable que sea una persona que sea sabia y que sea madura en la fe. Si cada vez que alguien dice algo que a mí no me gusta o hace algo que me hiere, yo respondo desde la violencia, desde el sentirme profundamente ofendido y en cómo yo me siento de ofendido, respondo recíprocamente. Y aquí es donde viene el tema de cómo la madurez emocional es tan necesaria para la madurez espiritual, porque cuando yo me siento muy ofendido, entonces voy a responder de una manera que yo creo que es simétrica. Pero resulta que el tema es cuánto me dolió a mí, no necesariamente cuán terrible fue lo que experimenté. Cuando alguien está sano emocionalmente, va a poder distinguir entre lo que la persona hizo y cómo me afectó. A veces incluso yo puedo andar en un mal día y resulta que la mala mirada que me dio el Mau, que también andaba en un mal día, me dolió. Pero me doy cuenta de que es un mal día para mí. Y puedo hacer el ejercicio de pensar que también tal vez es un mal día para el Mauri. En cambio, si yo soy inmaduro, en vez de leer eso, puedo leer, no quiero ir más a esta iglesia. Porque la gente en esta iglesia no tiene el mínimo afecto ni siquiera para saludarme bien. Y mi respuesta, desde mi perspectiva, va a ser simétrica. ¿Por qué? Porque voy a ir a un lugar donde la gente ni siquiera es capaz de saludar como corresponde. Es simétrico desde cómo yo lo siento. Pero resulta que yo siento eso porque yo tengo un tema profundo con la aceptación. No he madurado en esa área de mi vida. Entonces, cuando alguien no me saluda, siento que este lugar no vale la pena. Siento que este lugar es un lugar del que no quiero volver nunca más. ¿Y a quién no le ha pasado en esta iglesia o en cualquier otra? El que a veces uno llega deseando que alguien te abrace y a lo sumo te saludan. Y no de la forma que tú hubieses querido además. A todos nos ha pasado. Y normalmente nos ocurre que en vez de hacer la reflexión, a lo mejor esta persona también tuvo un mal día, hago la reflexión, este lugar no es lo que yo esperaba y mejor me voy. ¿Significa eso que da lo mismo como nos saludemos? No. Debiéramos saludarnos, ojalá con cariño. Ojalá la gente llegue a este lugar y vaya a una iglesia cualquiera, que sea una iglesia cristiana, y pueda decir, en este lugar la gente se trata de manera distinta. Sin embargo, un corazón sano va a poder diferenciar estas cosas y dar una respuesta que sea sobria, que sea sabia, que sea proporcional a la realidad y que no sea proporcional a cuanto a mí me dolió. Entonces, si yo doy este tipo de respuestas negativas desmesuradas en función de a cómo me hizo sentir, obviamente voy a ser una persona que tenga respuestas que no son sabias. Y la sabiduría es algo que va absolutamente de la mano con la madurez espiritual. Alguien que tiene un sabio consejo de parte de Dios va a poder controlar su propio corazón. Santiago dice que lo más difícil de controlar es la lengua. Quien domina la lengua es como alguien que puede controlar un gran fuego. Porque la lengua, siendo algo tan pequeño, conduce todo un buque, dice él. Y al mismo tiempo puede desatar incendios forestales. Entonces, el que nosotros seamos sabios en cosas naturales, como cuidarme de lo que digo acerca de otro, es algo que tiene que ver con lo natural, pero al mismo tiempo es tremendamente espiritual. Porque si yo no controlo estas cosas, entonces puedo dejar constantemente la embarrada. Puedo herir profundamente a otro. Puedo incluso a veces hasta destruir a una persona emocionalmente por decir cosas con liviandad, sin saber lo que para el otro puede significar lo que estoy diciendo. Ahora, frente a esta idea de que la Biblia expresa el tema, 1 Corintios 14:20 dice esta misma idea,
Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Nuestro desarrollo en esta área, en lo saludable, debe ser de esta manera. Y aquí lo dice literalmente. En las otras veces está hablando de madurez espiritual, pero acá llega a lo explícito, a decir, en cuanto a nuestra manera de pensar, tenemos que ser adultos. Si es que somos adultos, tenemos que ser adultos. Los niños, está bien que sean niños. Los adolescentes, está bien que sean adolescentes. Los jóvenes, en un tiempo de su desarrollo, también está bien que sean jóvenes. Y ahí va a haber matices. Va a haber jóvenes que a los 20 años van a estar trabajando y hasta teniendo una familia. Y va a haber jóvenes que van a estar en la universidad. O jóvenes que van a estar estudiando, o jóvenes que van a estar en un intervalo de tiempo. Pero si yo como joven llevo 6 años en un intervalo de no hacer nada, ya mi juventud está teniendo síntomas de que tengo un problema serio con madurez. Porque se espera que uno avance en el tiempo y vaya viviendo los procesos que Dios quiere que vivamos. Ahora, yo comencé esto hablando acerca del valor de madurar. Y esto no tiene que ver con hacernos reflexionar respecto de como una crítica, como que yo estuviera pensando en alguien para decirle, hey, tú creo que eres inmaduro. Sino en darnos cuenta de que, por un lado, la madurez es algo que la Biblia enseña y es algo que es necesario y es saludable. Es saludable para nosotros mismos madurar a través del tiempo. Pero particularmente quiero enfatizar esta idea de por qué es bueno madurar, por qué hay valor en esto. Y tiene que ver principalmente con esta característica. Cuando uno le pregunta, entre nosotros nos preguntamos, ¿qué hace a una persona madura diferenciarse de una persona inmadura? En lo natural, no en lo espiritual, en lo natural. Y una de las características, puede haber muchas respuestas, no es una pregunta capciosa como para que alguien responda en su mente y yo le diga que está equivocado, no. Pero una característica distintiva de una persona madura comparativamente con una inmadura, en términos naturales, es que la persona madura es capaz de hacerse cargo de sí misma e incluso puede llegar a hacerse cargo de otros. Por eso, para nosotros, socialmente, culturalmente, sirve como muy buen ejemplo. Esto obviamente no es un impedimento en lo absoluto, ni un requisito en lo absoluto, pero muchas veces decimos que la paternidad o maternidad hace que personas maduren en forma abrupta. Porque hay personas a veces que están muy estancadas en su desarrollo emocional y al ser madres o padres tienen un golpe de realidad de ser totalmente conscientes de que ahora tienen que cuidar a otra persona, que eso los hace madurar abruptamente. Esto no significa que una persona que no experimente la paternidad o la maternidad no pueda ser una persona completamente madura. Pero en términos sociales, esto siempre nos sirve como ejemplo porque es lo que muchas personas experimentan. El tener un golpe, como un salto grande de madurez al hacerse responsable de otros. Ahora, sin ser papá y sin ser mamá, yo puedo ir viviendo saludablemente las etapas de mi vida y en la medida en que yo voy progresando, llega un momento en el que soy capaz de hacerme cargo de mí mismo financieramente. Soy capaz de hacerme cargo de mí mismo en cuanto a todos los quehaceres que son necesarios para cuidarme, para cuidar mi salud, para cuidar mi alimentación, para cuidar mis relaciones. Cuando yo soy capaz de hacer esas cosas, estoy en un momento de madurez en mi vida. Si es que yo retraso ciertos procesos, eso va a generar que las cosas a través del tiempo, poco a poco, empiecen a correr el riesgo de distorsionarse. ¿Significa esto que necesariamente alguien que vive con sus papás es inmaduro? No. ¿Significa que si es que yo me traje a mi mamá porque está enferma de vuelta a mi casa, ahora yo soy inmaduro? No, no significa eso. Pero en lo normal, en lo natural, debe haber un momento en el que yo soy capaz de hacerme cargo de mí mismo. Y el ejemplo más típico es hacerme cargo financieramente y hacerme cargo en cuanto a todo lo necesario para mi propio bienestar.
Ahora, ¿dónde está la parte en la que yo digo que esto tiene valor para nosotros? Porque la contraparte, la inmadurez, tiene esta característica. Y es que yo dependo de otro. Si yo no soy financieramente independiente, entonces dependo financieramente de otro. Si yo no soy emocionalmente independiente, entonces dependo emocionalmente de otro. Si yo no soy, aquí vamos a lo espiritual, si yo no soy espiritualmente independiente, entonces dependo de otro. La Biblia desarrolla ampliamente el tema de que nosotros somos llamados a vivir en comunidad. Entonces, esto no tiene que ver ni con orgullo ni con autosuficiencia, porque nos necesitamos unos a otros, pero para compartir la vida y disfrutar la plenitud que viene del caminar juntos. Esto tiene dimensiones como en todo orden de cosas. Es bueno vivir en familia, es bueno tener una comunidad de iglesia. Incluso el trabajo se organiza entre personas normalmente porque los equipos de trabajo producen mucho más que personas por sí solas. Si es que una persona tiene que desarrollar, como decía este gallo de los autos en serie, Henry Ford, la suma del trabajo de todos es muchísimo más que la suma del trabajo de cada uno en particular. Entonces, el estar juntos es tremendamente beneficioso, pero no es lo mismo a que mi fe dependa de otro. No es lo mismo a que mi bienestar en términos de salud dependa de otro. No es lo mismo a que mi bienestar en términos de provisión dependa de otro. Porque yo no me hago cargo de mí mismo. Yo vengo a la iglesia porque tengo la expectativa de compartir con otros, aprender, adorar, ser desafiado en cosas, ser sanado en cosas, ver a Dios. Tengo expectativas cuando vengo a la iglesia. Pero si yo nunca me hago cargo de que mi relación con Dios depende de mí, entonces la iglesia nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque yo a veces voy a llegar triste y voy a poner toda mi expectativa de que Dios me consuele. Y a lo mejor Dios me quiere consolar el martes, no el domingo. Porque no siempre hay un match perfecto entre mi necesidad y lo que pasa en un culto de una iglesia. No siempre lo que compartimos desde adelante va a ser lo que cada uno sentía que necesitaba este día en particular. Es poco probable que siempre podamos dar en el clavo de esa forma. Y hay veces, y constantemente nosotros queremos que el Espíritu Santo venga y que nos ministre. Y que nos ministre me refiero a que atienda nuestras necesidades. Sentir que nos abraza, sentir que nos responde, sentir que nos habla. Y nosotros queremos tener esa expectativa todo el tiempo. Pero si nunca hablamos de otras cosas también, que no tienen solo que ver con nuestras necesidades, sino que también tienen que ver con cómo vamos aprendiendo a responder mejor, de qué formas, que esto es algo en general, pero hay muchas formas en las cuales la Biblia quiere también, Dios a través de ella, enseñarnos a crecer para producir en nosotros salud. Entonces, ¿por qué hay tanto valor en la madurez? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A Dios le encanta dar libertad a las personas. Su amor por nosotros es tan celoso que Él incluso nos dio libertad desde el huerto del Edén mismo, para que pudiéramos tener una relación de amor con Él que nosotros elijamos. Ahora, cuando yo soy inmaduro, pasa esto, que es lo que le pasa a un bebé y le pasa a un niño. Cuando otro es responsable de mi cuidado, ese otro también está en una posición en la que yo le entrego mi libertad. Un bebé no tiene ninguna libertad. ¿Por qué? Porque su necesidad de cuidado es absoluta. Entonces, dado que yo soy 100% del cuidado de mi hijo o mi hija cuando es bebé, entonces el bebé no puede escoger absolutamente nada. Depende 100% de las decisiones que yo tome. Cuando tengo un hijo o una hija pequeños, eso de a poquito empieza a separarse en porcentajes y empieza a haber la posibilidad de que el niño
escoja cosas. El niño va a escoger cómo comportarse en el colegio cuando yo no lo vea. Va a escoger cómo desenvolverse con otros niños cuando yo no lo vea. Pero en la casa va a tener que someter su voluntad a la voluntad de sus papás, porque sus papás son quienes lo cuidan. Cuando nosotros somos responsables del cuidado de otro, en este nivel natural, esa persona tiene que reconocer que no tiene derecho a ejercer su plena libertad. Y esto llega a un pic en la adolescencia. Los adolescentes son quienes experimentan el mayor nivel de conciencia de lo coartadas que se ven sus libertades. Entonces, el adolescente espera apasionadamente el día en que no tenga que dar cuentas para poder salir con sus amigos de un horario, de un permiso, de cómo se portó, cómo le está yendo bien en el colegio. El adolescente piensa que lo máximo y más espectacular que puede pasar es no tener que dar cuenta de nada y hacer todo lo que le venga en gana. Pero al mismo tiempo es consciente, porque ya puede tener conversaciones semiadultas en muchas cosas, de que depende financieramente de los papás, de que vive en la casa de los papás, de que tiene que someterse a los papás aunque no le guste. Y eso genera mucha tensión y genera muchos roces, porque en ese momento el adolescente sabe que no está pudiendo disfrutar completamente de su libertad, porque está este techo de que como todavía estoy en el colegio, como todavía no puedo ni quiero trabajar, entonces tengo que vivir con ellos y tengo que someterme a sus reglas. Pero cuando alguien llega a ser adulto, entonces puede elegir por sí mismo. Pero si yo soy adulto y no soy maduro, voy a buscar formas en las que otros se hagan cargo de mí. Y eso me va a llevar a conceder mi libertad a otros, en lo que sea. Mucha gente en esos contextos se mete en situaciones como una secta. ¿Por qué? Porque en la secta normalmente lo que pasa es que hay un gurú, que es una persona que le dice al resto lo que tiene que hacer. Yo te digo todo lo que tú tienes que hacer. Y eso, desde afuera, parece aberrante. ¿Por qué alguien renunciaría a su libertad completamente de esa manera y dejaría que otro abuse de esa manera? Y la razón primordial es que la gente se siente segura al renunciar a su libertad con la expectativa de que este otro va a escoger bien por mí y me va a eximir de tener que escoger y hacerme responsable de mí mismo. Normalmente la gente que cae en estos contextos es porque ha experimentado profundos dolores, traumas, o porque ha venido de ambientes de tal inocencia, sin herramientas de madurez, que terminan creyendo en personas que cuentan este tipo de historias. Pero para muchos, el conceder libertad, y este es un ejemplo extremo, el de la secta, pero pasa en muchas cosas. Nosotros generamos a veces relaciones personales de dependencia. Yo dependo de que tú me trates bien para yo estar bien. Dependo de este amigo, de esta amiga cuya amistad para mí cumple el rol de que esta persona me tiene que cuidar y si no me cuida entonces yo estoy mal. Ese tipo de cosas expresan la incapacidad de hacerme cargo de mí mismo y estar bien por mí mismo. Y esto no es humanismo, no es autoayuda, simplemente es la idea de madurez que está en la Biblia. Nosotros somos invitados a vivir en comunión con Dios y como tal hacernos cargo de que nuestra salud espiritual va a pasar principalmente por si yo decido o no caminar con Dios. Y en la medida que yo decido caminar con Dios, voy a pasar tiempo con Él, voy a ser parte de una comunidad, una iglesia local, voy a establecer relaciones con otros y voy a querer ser cristiano en mi familia, en mi trabajo y en todas partes. Pero eso es algo que nadie puede hacer por mí. No importa si hay una prédica que es súper inspiradora y que efectivamente el Espíritu incluso hizo un milagro en mí, hoy yo voy a ser quien tenga que decidir si dejo que el Espíritu guíe mis decisiones el miércoles en el trabajo o en mi matrimonio o con un amigo, con una amiga, en lo que sea que esté haciendo. Entonces, ¿por qué es buena la madurez? ¿Dónde está el gran valor de madurar? Y es que
en el diseño de Dios siempre está que nosotros disfrutemos de libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando el Espíritu nos llena, somos completamente libres. Es maravilloso ser libres y el Espíritu anhela nuestra libertad y Jesús murió para nuestra libertad. Pero si nosotros somos inmaduros, no vamos a poder disfrutar de la libertad que Dios nos ha regalado. Si yo soy inmaduro en lo natural, no voy a poder disfrutar de la libertad que Dios me ha dado. Entonces, para cerrar esto, y siendo como lo más concreto posible, enfatizo esta idea de que esto no tiene que ver con orgullo ni con autosuficiencia. Esto no es un tema humanista ni de autoayuda, de que nos necesitamos solo a nosotros mismos. No, necesitamos a otras personas. Necesitamos amigos, necesitamos compañeros de camino, necesitamos familia, necesitamos gente que vaya delante de nosotros. Es bueno para nosotros acompañar y bendecir a los que vienen detrás de nosotros. Somos personas relacionales. Dios nos creó para vivir en comunidad. Entonces, sí necesitamos a otros. Lo que no necesitamos es tener relaciones de dependencia de otros. Lo que está mal, lo que expresa inmadurez y que coarta nuestra libertad es que mi bienestar cuando soy adulto dependa del comportamiento de otro. Es que mi provisión económica cuando soy adulto dependa de la producción de otro. Y obviamente aquí hay una tremenda salvedad en el matrimonio. No estamos hablando de que toda la gente tenga que generar lucas. Estoy hablando de contribuir con lo que tengo. En un matrimonio los dos son uno. Por lo tanto, esto no tiene que ver con tener un trabajo remunerado. Tiene que ver con aportar con lo que puedo aportar, con mis talentos, con mi servicio, con mi trabajo. Entonces, en la medida en que yo hago estas cosas, puedo experimentar verdadera libertad. Si yo suelto mis responsabilidades, estoy soltando también la posibilidad de experimentar la libertad que Dios me quiere regalar. Ahora, para esto tenemos que, si queremos responder a esto, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es cortar dinámicas de dependencia espiritual, emocional y económica. A veces tenemos esto de que puedo ser adulto, puedo trabajar, puedo ser una persona que busca hacerlo bien, pero resulta que el 100% de veces que yo he tenido un momento difícil en lo económico, le he pedido ayuda a mi mamá que tiene buena situación económica. Y nunca he lidiado con ver cómo resuelvo una situación económica difícil por mí mismo. Ahora, esto no significa que pedirle apoyo a alguien de la familia sea algo malo. El tema es que yo identifique si es que esto lo hago porque realmente necesitaba ayuda y reconocí que necesitaba ayuda y pedí ayuda, o lo hago porque nunca enfrento las dificultades en las que me meto. Es distinto cuando tengo una emergencia de salud y pido ayuda a que me pase una vez cada 2 meses porque no sé hacer un presupuesto. Es distinto. No estoy hablando de que pedirle ayuda a un familiar en lo económico sea algo malo. El tema es identificar si es que tengo una dinámica de dependencia en esta área respecto de otra persona. Identificar si es que tengo un área de dependencia en lo emocional. Y aquí incluso puede ser de mi esposo o de mi esposa. Si mi bienestar depende completamente y le atribuyo la responsabilidad de estar bien a otro, incluso si este otro es mi esposa o mi esposo, entonces también tengo un problema. Si es que tengo una dependencia espiritual, si hay un líder, un mentor, un pastor, alguien en mi vida que es importante como un referente espiritual, pero todo mi bienestar espiritual depende de la provisión a través de esa persona, entonces también tengo un problema. Si yo puedo identificar cosas de este tipo, entonces lo que Dios anhela para nosotros es poder tomar la decisión de cortar esas dinámicas de dependencia, en las cuales yo estoy bien en función de si otro me está cuidando bien. Y cuando ese otro no me cuida bien, entonces se desmorona todo y yo dejo de estar bien. Eso es algo que tenemos que cortar. Ahora,
Todo esto, en muchos aspectos, es en términos generales. Recién aquí, cuando hablo de dependencia emocional, espiritual y económica, se vuelve algo concreto. Pero lo cierto es que nuestra vida no es tan lineal en este aspecto. Y muchas veces nosotros somos maduros en algunas áreas y en otras no. En algunas áreas lo hacemos muy bien. En algunas áreas somos personas sabias y que responden con madurez. Y en otras áreas nos cuesta mucho. En algunas áreas la gente viene a pedirnos consejo porque ve que lo hacemos bien. Y en otras áreas nunca nadie se va a acercar a preguntarme a mí porque identifica desde lejos que no lo hago tan bien. Ahora, la invitación en esto es a poder ser humildes y poder invitar al Espíritu Santo a que nos muestre todo el tiempo, no ahora en la prédica, sino todo el tiempo, qué áreas de nuestra vida necesitan madurar. Porque a veces la pasamos mal no porque nos pasen cosas, sino por cómo impactan nuestro corazón. Simplemente porque no hemos desarrollado las respuestas de alguien maduro todavía en esa área. Todavía no he desarrollado una respuesta madura para lidiar con mi economía. Todavía no he desarrollado una respuesta madura para lidiar con el cansancio. Todavía no he desarrollado una respuesta madura para lidiar con la enfermedad. Todavía no he desarrollado una respuesta madura para lidiar con cosas malas, cuando alguien me ofende, cuando alguien me dice algo duro. Todas estas cosas, cuando vamos dejando que el carácter maduro de Jesús se forme en nosotros por medio del Espíritu Santo, va haciendo que demos mejores respuestas y que seamos menos heridos, que las cosas malas que pasan a nuestro alrededor tengan menos potencial de destruirnos. Van a ser malas igual, no es que lo malo se va a transformar en bueno, pero alguien maduro, frente al saludo feo, no se va a echar a morir. Alguien maduro, frente a una enfermedad, va a poder ser resiliente, no desde el humanismo, sino desde el volverse a levantar porque sabe que Dios está con él. Entonces, el ser maduro en todas estas cosas nos va a permitir incluso experimentar el dolor en una proporción menor. Va a haber cosas que nos van a desarmar igual, porque hay situaciones que a veces pueden ser traumáticas y que te causen profundo dolor igual, pero la madurez te va a cuidar en varios momentos. Por eso yo decía, no todo dolor es producto del pecado o del quebranto o de herida o de traumas. A veces hay cosas o que nos duelen mucho o que nos duelen gratuitamente solo porque todavía no hemos madurado en ciertas áreas. Y Dios quiere que nosotros podamos madurar en todas las áreas, porque mientras más maduros somos, más libres somos. Y esto no significa que lo vayamos a hacer perfecto en todo el 100% de las veces, pero la madurez te lleva a ese punto en el que tú dices, ya, me equivoqué, la embarré, pero puedo elegir responder distinto mañana frente a esto mismo. Puedo escoger buscarte a ti para que me consueles y volverme a parar y hacerlo de manera diferente. En este sentido, la madurez tiene el valor, y por eso partí diciendo que esto se trata del valor de la madurez, tiene el valor de aportar a la plenitud de nuestras vidas, porque nos alinea con el diseño de Dios. Dios quiere que nosotros, en la medida que vayamos creciendo en estatura, nuestro crecimiento natural, biológico, vayamos también creciendo en gracia con Dios, en sabiduría y en gracia con las personas. Él quiere que nuestro desarrollo natural vaya teniendo un correlato en lo relacional y en lo espiritual. Eso es lo saludable para nosotros, ese es su diseño natural para nosotros. Cuando nos apartamos de eso, quienes lo pasan mal somos nosotros. Y por eso Él nos invita a volver a ese diseño, a decir, tenemos que madurar integralmente. Y si identificamos áreas en las que no lo hemos hecho bien, no solo porque nos hemos equivocado, sino en esta área yo no tengo las herramientas. Yo no soy bueno para lidiar con personas enfurecidas, por ejemplo. ¿Por qué? Y puede haber un largo por qué, una larga explicación. No he desarrollado las herramientas, mi historia, mi propia personalidad, etc. Pero en la medida que nosotros vamos dejando que el Espíritu
modele en nosotros no significa que vamos a ser los mejores en todo, sino simplemente que respecto de nosotros mismos vamos a estar un poco más equipados y poder responder mejor. Y esto va a solucionar algunos de los problemas de nuestra vida. Así que lo quiero invitar a orar en este sentido. Esto no es un llamado para hoy. No es un llamado para hoy decirle a Dios, confesar algo, sino que es un llamado como para poder dejar una o dos palabras escritas para orar en la semana y pedirle al Espíritu Santo que Él pueda traer luz respecto de si hay dinámicas o relaciones en las cuales estamos renunciando a nuestra libertad por no querer hacernos cargo nosotros. Y dar lugar al Espíritu para reconocer y cortar esas dinámicas y poder enfrentarnos al desafío de madurar en esas áreas. Esa es la invitación concreta. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos permitas abrazar la invitación que nos hace para poder responder de forma madura, porque queremos experimentar la libertad que tú has pagado para nosotros y queremos experimentarla en plenitud. No queremos vernos limitados en cuanto a lo que tú nos das por cosas que sí está a nuestro alcance resolver. El que el mundo siga estando caído es algo que nosotros hoy no podemos resolver. No vamos a estar expuestos a situaciones perfectas todo el tiempo y va a haber cosas malas que van a pasar que no podemos controlar. Pero sí podemos sumar el dejar que tú produzcas un fruto en nosotros de madurez que haga que estas cosas malas no nos afecten de la misma manera. Podemos crecer y eso nos puede traer el deleite de experimentar esta libertad que tú has pagado para nosotros. El que mi paz no pueda ser arrebatada por el comportamiento de otro. El que mi gozo no pueda ser arrebatado por el comportamiento de otro. El que yo sea consciente de que soy responsable de buscarte y no otro. El que yo sea consciente de que tú me has dado las herramientas para trabajar, para hacer cosas en beneficio o que produzcan valor. Tú me has dado herramientas para hacer eso. Y eso pone en mí una responsabilidad. Pero al mismo tiempo, el fruto del trabajo es algo que trae deleite al alma. Y por eso te queremos invitar a todas las áreas, no solo las que yo haya enumerado, sino a que tú puedas venir e inundar todas las áreas de nuestra vida con tu presencia de esta forma y que nosotros podamos crecer. Oramos para que este año sea un año en que quienes conformamos la casa del Padre y la casa del Padre podamos crecer y madurar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.